somos una ciudad, pero que es como un barrio de ciudades grandísimas. No tiene ultras, no tiene barras bravas, ven una tranquilidad inusual. Y me decían, ves preparando cosas porque como ganen vas a tatuar a medio pueblo. El campo caben 24.000 personas. El pueblo tiene 50.000 habitantes. Proporción campo, proporción ciudad, es el campo más grande del mundo. Vale, ahora estamos en Villarreal, ¿vale? Provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, España. La ciudad creció sobre el campo, que desde que se fundó está en la misma ubicación. El conveniente que tiene es que tenemos la ciudad encima del campo, pero también entendemos que es un privilegio poder venir al campo andando e com a família passeando. E a proximidade é absurda mesmo. Quem é vizinho do estádio La Cerâmica praticamente encosta no prédio. Para você entender como funciona essa relação e o que exatamente é Vila Real, o ideal é saber de um deles. Nilmar, brasileiro, muy bueno. Esta fue la primera reforma que se hizo del estadio para jugar a Champions en 2005. Esto es el restaurante, ahí se ve el restaurante, ¿vale? Villarreal es un pueblo. Es ciudad porque en España cuando pasas de 50.000 habitantes te dan el calificativo de ciudad, pero es más un pueblo grande que una ciudad. La calle Ermita no tiene industria, solamente tiene el estadio de fútbol, habemos unos cuantos restaurantes, bares, es una calle muy tranquila, no tiene ultras, no tiene barras bravas, es diferente cuando viene gente de Madrid o de Barcelona o de Milán a ver el fútbol, ven una tranquilidad inusual en un equipo de primer nivel, porque el Villarreal es campeón de Europa, hay que recordar. E esse crescimento absurdo do clube, apesar de conseguir manter a tranquilidade da cidade, foi sendo refletido no tamanho do estádio, já que um clube que joga em nível europeu precisa fazer caber no bairro uma arena do tamanho necessário. El campo más grande ya no puede ser. El campo caben 24.000 personas. El pueblo tiene 50.000 habitantes. Proporción campo, proporción ciudad, es el campo más grande del mundo. Sí, está claro que molesto, ¿no? Los días del partido, pues el aparcar es un poquito molesto. Ha habido un problema con la parte de tribuna porque había unos pisos que le quitó el sol. Pero bueno, son pocos vecinos, el Villarreal se ha puesto de acuerdo con ellos, ha habido una compensación económica. Pero al final del club somos todos, o sea que al final el Villarreal es una forma de vivir. Aquí vivimos todos y todos sentimos los colores, los mismos vecinos. Somos partidarios del club e somos uma espécie familiar do clube. A relação familiar que existe entre o bairro Cidade e as pessoas que moram aqui é perceptível pelas ruas tranquilas. E até quem nem liga para futebol é praticamente arrastado para esse universo. Sí que es verdad que si no estás muy metido a veces en el ambiente del fútbol y demás, pues como es algo que se vive tanto, es complicado muchas veces hacer relación a veces. Yo, por ejemplo, tengo mis grupos de colegas, tenemos varios grupos de WhatsApp y en esos varios grupos de WhatsApp se hablan todos de fútbol. No sueles ver a mucha gente durante el día en el pueblo y demás, es como más un poquito un pueblo fantasma hasta que llegan los días de fútbol. Para ellos es más un ritual casi que un partido de fútbol. E foi esse cara que, junto com o irmão dele, tem um dos únicos estúdios de tatuagem da cidade, que foi um dos mais impactados com a vitória do Vila Real na UEFA Europa League. Yo no he sido una persona que haya tatuado mucha gente del tema de fútbol y demás, pero sí que es verdad que todo mi ambiente de mis amigos y demás son gente súper aficionada al Villarreal. Claro, y me decían, ves preparando cosas porque como ganen vas a tatuar a medio pueblo. Hubo pedidos que ya se pasaron un poco de madre
¿vale? Porque hubo gente que se emocionó mucho y me decía, me quiero hacer las líneas del campo de fútbol, toda la espalda entera, con toda la alineación del equipo y la copa en medio de la espalda. Yo decía, hay encargos que no pude hacer porque me parecían demasiado excesivos. O excesso é algo que rege Vila Real, principalmente quando é alguma coisa que mexe com essa identidade tão presente que se mistura entre quem torce pro clube e quem vive aqui. Um cara sentiu isso na pele. Quando jogou no Madrigal em 2007, Guti, meia do Real Madrid, deixou o estádio xingando a torcida do Vila Real de paletas, uma coisa que mexeu tanto com quem é daqui, que por anos, até quando ele foi jogar na Turquia, a cidade se lembrou do episódio e o perseguiu com o xingamento até ele se desculpar. La gente no olvida y se lo demostró a Guti, devolviéndole sus palabras en su sustitución. Paleto, digamos que cuando es gente de pueblo, ¿vale? Un pueblo pequeñito, una aldea. Y nosotros estamos orgullosos de quién somos y de dónde somos. Somos una ciudad, pero que es como un barrio de ciudades grandísimas. Entre fazer caber um estádio gigante e enfrentar os maiores clubes do mundo, o que parece não mudar é o jeito de fazer as coisas e receber as pessoas. Já que se um clube é feito do seu bairro, aqui ele conta com uma cidade inteira colada na sua porta. Villarreal lleva 25 años en primera división, hace 30 años estaba en tercera división, era más tranquilo aún. Nuestra signa es 90 minutos dura un partido, pero que podemos ser amigos toda la vida. Sí, es un equipo muy grande entre comillas, ciudad pequeña, equipo grande. Esse é um projeto Peleja e La Liga, com apoio de Puma e BitGet.